Hoy en Maneras de Vivir estamos en Bergalijo. Vamos a conocer el ayer y el hoy de este pueblo. Estamos con Ramón Alcalde, un vecino de Bergalijo, nacido aquí en Bergalijo. Él nos va a contar parte de la historia anterior y actual de Bergalijo. En la Comunidad Foral de Navarra está situado Bergalijo, perteneciente al municipio de Miranda de Arga, conocido por sus labores del campo y su reducido número de residentes que, en pocas ocasiones, ha alcanzado los 150. A pesar de que en la actualidad no hay habitantes, predomina su excesivo cuidado, a excepción de la iglesia, que ha sido totalmente abandonada. Bueno, Ramón, cuéntenos, ¿cómo se fundó este pueblo? Este pueblo se fundó por Felipe Modé, que era originario de Francia, que vino de Francia en 1600 a Estella. Entonces toda la familia de Modé se dedicó a negocios en Estella. Los principales negocios eran de lana y aceite. Entonces siempre fueron unos industriales muy potentados. O sea que hubo descendientes, hasta que en 1895 Felipe Modé compró la finca a Nazario Carraquerri, que esto se dedicaba solamente a pastos, porque esto anteriormente, fue del Ayuntamiento de Miranda de Arga, pero el Ayuntamiento de Miranda de Arga lo tuvo que vender por las deudas que tenía de la guerra de la independencia. Aquí no existía más que la venta Carraquerri, porque esta es una carretera que unía con Pamplona. La carretera, el camino más corto para subir a Pamplona, de por ejemplo Funes, Peralta, Falces, esta era la carretera más corta para subir a Pamplona. Entonces aquí había una venta, las ventas que había en las carreteras, ¿no? Entonces cuando Felipe Modé compra Bergalijo, es cuando hizo todos los restantes edificios. Que todos los edificios son de piedra, que la bajaban de una cantera que hay ahí, a medio kilómetro, con unas vagonetas que yo he visto los carriles, yo he conocido los carriles de las vagonetas que bajaban la piedra para construir todas las casas que hay. ¿Y los que vienen a vivir aquí? Entonces, en 1912 baja mis abuelos como colonos al regadío, a trabajar en el regadío, porque aquí había dos partes diferenciadas: los que venían a trabajar al regadío, que te daban unas 30 robadas, y después estaban los que venían a trabajar en el secano, porque los que venían a trabajar en el secano, Modé les daba 2 mulas o 3, y ellos y los que venían ponían otras 2 o 3 mulas, y esta casa grande que hay es de los que venían a trabajar al secano, y la última casa también eran los que venían a trabajar al secano. ¿Pero las casas son en propiedad? Sí, no. Bien, siempre fueron de Modé. De Modé. Entonces aquí... O sea, los colonos que venían... Los que veníamos aquí pagábamos una renta, y en la renta teníamos la casa, la luz y el agua. El agua no en el grifo, sino el agua que corría por la acequia. Claro. Porque aquí, cuando compró esto Modé, el molino que hemos hablado era solamente un molino de moler trigo. Pero cuando compró Modé, pues enseguida puso 2 bombas y hizo regadío toda esta zona. Puso 2 bombas y además puso un alternador
que además de agua, pues teníamos luz. El trabajo que hacían esos obreros era Bueno, para... entonces nosotros trabajábamos la tierra, o mis abuelos trabajaban la tierra, y se ponía lo que se pone en el regadío, ¿no? De hecho, era un hombre tan próspero que incluso ahí están los cimientos de una fábrica conservera. Ajá. ¿Se llegó a hacer? No se llegó a hacer porque murió. Ajá. Y entonces los hijos de Modé, que tuvo tres hombres y una mujer, ya no hicieron nada, solo hicieron vivir de Vergalijo. Ya en 1908 empezaron las revueltas porque venían de Miranda y querían que les dieran la tierra, porque anteriormente había sido la tierra de comunal. Era comunal, era del ayuntamiento. Entonces empezaron las revueltas. Y cuando vinieron las revueltas, Modé hizo un cuartel y aquí hubo 4 guardias y un cabo. Bueno, una parte muy importante de Vergalijo, claro, era quien vivía en Vergalijo. Entonces, sus habitantes, ¿cómo era el día a día? Porque ya me ha dicho que trabajaba en el regadío. Exactamente. Y... mis abuelos trabajaban en el regadío. Vale, ¿y cómo se autoabastecían? O sea, ¿era de lo que ellos mismos creaban? Exactamente. Es que en aquellos tiempos no se necesitaba dinero, porque todo el mundo tenía en el regadío, tenía el sustento de patatas y verduras, etcétera, etcétera. ¿Se criaban animales también? Y más después todo el mundo tenía su corral, que tenía sus gallinas, sus conejos y sus cerdos. Ah. Entonces prácticamente no se necesitaba dinero. Claro. No se necesitaba, porque en aquellos tiempos también ni el pan se compraba. Claro. Porque se hacía el famoso cupo, ¿no? Entonces entregabas el trigo y te devolvían en harina el trigo, ¿no? Y todo el mundo tenía su horno. En el cual hacían el pan. Y como le decía, ¿había algún momento de esplayamiento en el que habría pues fiestas o pues reuniones aquí de las amigos? Fiestas se celebraban porque aquí llegamos a vivir, bueno, yo no lo conocí tan... Pero bueno, yo conocí, en el 40 estaban prácticamente todas las casas ocupadas, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya había desaparecido gente. Pero sí, en San Miguel se hacían fiestas. Porque aquí se llegó a vivir hasta 105 personas. ¿Entiendes? Todas las casas ocupadas y hasta 105 personas. Entonces había fiestas. Pero bueno, Miranda lo tenemos a 5 kilómetros. Aunque en aquellos tiempos, pues para subir a Miranda o había que subir andando o había que subir en burro. El ayuntamiento, o sea, esto siempre ha pertenecido a Miranda, sí, ¿no? Como ayuntamiento siempre ha pertenecido a Miranda. ¿Y sigue perteneciendo? Ah, sí, claro. Sí, porque ahora se dice que hay 2 habitantes aquí en Aquí, bueno, aquí no vive nadie. ¿Habitantes como tal, no? No, por aquí viene el administrador, ¿no? O el que está al frente de la finca, que vive fuera, y luego está la oficinista y 2 tractoristas, que los 2 tractoristas, como te dije, pues no viven aquí. Entonces aquí, cuando se termina el día, aquí no hay nadie. Ya.
Y esa manera de vivir llevaba a la gente, como dice, a casarse, a vivir. Pues sí, aquí se casaron, bueno, mi padre se casó con mi madre y los dos eran originarios de Miranda y bajaron mis abuelos, bajaron aquí como colonos al regadío. Pero luego ustedes se fueron a Miranda, ¿no? Entonces sí, nosotros... Ya sí. se quedó menos gente. Entonces aquí cuando se bajaba a Bergalijo en 1912 era como los que iban a Alemania, ¿no? Con la idea de pronto volver. Bueno, Ramón, estamos viendo aquí al fondo la iglesia de Bergalijo. ¿En Bergalijo había cura? No, en Bergalijo no había cura, no. Aquí bajaba de Miranda. Entonces, antes de venir la mecanización, pues subían a por el cura los domingos, nada más, subían con un caballo y una tartana, ajá, o un coche de caballos, subían a por el cura, venía, nos decía la misa y después le daban de desayunar y con el caballo y el coche de caballos lo volvían a Miranda. Hasta que vino la mecanización ya bajaban los curas en moto. ¿Se han celebrado bodas? Pues sí, sí se han llegado a celebrar bodas, sí, sí. Pero bueno, se llegaron a celebrar, creo que anterior al 40 sí se celebraron, pero después del 40 sí me acuerdo yo que hubo una boda, sí. Bueno, también tengo entendido que Bergalijo tuvo una época en la que aquí en Navarra el espárrago fue uno de las... Sí, sí, sí. Entonces aquí se pusieron cientos de robadas de espárragos, pero esto ya fue ya en el 70. Y vinieron muchos y aquí obreros, venían ¿no? ¿no? Muchos obreros, sí. ¿Se quedaban aquí? Sí, aquí. Por eso todas las casas que prácticamente ya estaban vacías, porque ya nos habíamos ido todos. ¿Se volvieron a habitar? Se volvieron a habitar y las rehabilitaron y que pusieron baños y pusieron, sanitarios y de todo, cosa que nosotros nunca tuvimos. Claro, o sea que en aquel tiempo, pero exactamente en los años 70. Claro, porque ya exigía el gobierno que tendrían toda la... Sí, ante la necesidad de lo que los obreros exactamente, sí. Y esa fue una época ya que sería la última en la que habría habitado sí, gente en Bergalijo. Ya, exactamente, ya fue la última en que ya se habitó Bergalijo. Bueno, Bergalijo ha tenido vecinos ilustres, vamos a decirlo así, porque Pedro Iturralde vivió en Bergalijo, aunque no nació. Aunque no nació, pero se gestó aquí, porque su madre fue a dar a luz a Falces. A Falces. Entonces, porque Pedro Iturralde era el hijo del molinero, porque como hemos dicho antes, la central que ahora llamamos central eléctrica era un molino, simplemente un molino. Y todos los días iban con harina del molino, bajaban a Falces, a la harinera de Iturralde, que Iturralde era un harinero que después tuvo molino y todo eso en Falces cuando ya dejaron de moler aquí, además, cuando ya con la modernización. Además de Pedro, tengo entendido que su padre también era músico. Tocaba el requinto. Sí, su padre sí, y después todos los hermanos de... ¿Hay alguna otra persona notable que haya vivido aquí en Bergalijo, salvando a todos los vecinos? Claro que son. No, bueno, que hayan quedado en la historia, pues no. Sí,
la mayoría se ha ido a vivir a Miranda o, como dice, también había vecinos de la Valdorba que en su día bajaron se fueron? La mayoría se fueron a Miranda, ¿no? Incluso los que vinieron al secano se fueron a Miranda, ajá, ¿no? Pero, por ejemplo, mis primos se fueron a Pamplona, muchos se fueron a Pamplona, ¿no? La mayoría a Pamplona, incluso a Tafalla. Y ahora, ¿cómo se vive la realidad de Bergalijo? Ahora ya solo pues la realidad de Bergalijo, ¿no? Es exactamente solo agricultura, con un administrador y una oficinista y 2 tractoristas, y se terminó la historia. Entonces se dice que uno lo crea, la siguiente generación la disfruta y la tercera la jode, ¿no? Sí. Bueno, pues más o menos eso es lo que ha pasado en Bergalijo, ¿no? De Bergalijo. Exactamente. Felipe Modé compró los 4 hijos, no hicieron otra cosa, no hicieron nada más que vivir de la finca. Vamos, no, porque el que tiene tanto dinero no solamente tiene una finca, tiene cantina. Y entonces hacen, ¿no? Ya los descendientes pues ya están vendiendo. Y han vendido, en fin, aún siguen teniendo mucho, porque la finca era grandísima, ¿no? Vale. Porque no es solo esta parte, sino también en la parte al otro lado del río también es de Bergalijo. Vamos, una parte importante de Bergalijo fue este pozo, porque tiene Bueno, su historia. Esto fue una cosa más de lo emprendedor que era Modé. Nosotros en aquellos tiempos nos abastecíamos del agua del río, bebíamos agua del río, porque entonces no había ningún problema. Nadie nos morimos en aquella época por beber agua del río, bueno, porque el agua era... Porque lo primero... En los pueblos no había ni desagües, claro, que fueran al río. Con lo cual no iba la porquería exactamente, al río. No iba al río. El agua era limpia. El agua era limpia. Y bueno, ¿y esos niños que vivieron aquí en Bergalijo iban a la escuela? Aquí, en principio, ese edificio que hay ahí fue la escuelica, que siempre se llamó la escuelica. Eso fue la escuela primitiva anterior al 40. Pero cuando... los de mi generación nacimos y empezamos a ir a la escuela Miranda, que subíamos en bicicleta, en los años 40. Pero en el año 48 pusieron aquí una escuela, y es este edificio que anterior fue el cuartel de la Guardia Civil, lo hicieron escuela. ¿Lo hicieron escuela? Y ahí íbamos todos los chicos que estábamos en Bergalijo, íbamos aquí a la escuela, íbamos unos cuantos. Claro, tendrían un profesor o profesora. Sí, aquí para vino todos. Exactamente, no era como ahora, claro, una profesora para los mayores, para los pequeños y para todos.
Ramón, pues hasta aquí un día más en Maneras de Vivir, hoy con Bergalijo. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que tú también hayas estado a gusto, pues sí, hablando de Bergalijo, que le tienes mucho cariño, ¿no? Desde luego. Y espero que esto haya servido para que la gente conozcamos Bergalijo. Y con ustedes nos veremos otro día más en Maneras de Vivir. Hasta pronto. Bye.